Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer a través de Estación Lamas en los 96.3 de la FM, la mejor imagen para escuchar. Como siempre aquí, un amigo, un servidor, Fernando Chapi Martínez, esperando que todos estén muy bien, teniendo en cuenta sobre todo que ahora nos encontramos pues en el segundo día de las celebraciones en sí por la patrona de Lamas. También hay, dicho sea de paso, celebraciones en la ciudad de Tarapoto, pero como dicen, la verdadera patrona se celebra aquí en Lamas. Igual, saludos para todos los que nos están escuchando, ya sea aquí en la ciudad de los Tres Pisos, como también en otros puntos de la provincia. Saludos para Tabalosos, estuve ahí hace tan solo unas horas y pude comprobar que la señal de la radio llega excelente, así que estoy seguro que habrá personas que me estén escuchando por esos lindos lugares en estos momentos. Saludos a los que estén en Pinto Recodo, en Chanao, en Rumisapa, en Cacatachi, en Tarapoto, por supuesto que sí, y en todos los demás lugares a los que llegue la señal. Bueno, el día de hoy, primero como dije, desearles que les esté yendo excelente en este fin de semana, sobre todo por las celebraciones que se están llevando a cabo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión, creo yo. Hay una noticia que es realmente sorprendente en el sentido de que ha concitado la atención de personas de todos los estratos sociales, de todos los grupos etarios, y de todas las profesiones y oficios alrededor del mundo. Ha sido compartida muchas veces en redes sociales y en general. Se trata de esas imágenes que se nos mostraron por parte de agencias espaciales del telescopio James Webb, ¿no? Unas imágenes muy bonitas, muy detalladas, de zonas que algunos dieron en llamar como lo más lejano del universo que se ha podido observar hasta ahora. Bueno, ¿para qué explicar las imágenes si estoy casi seguro que todos las hemos visto? Se tratan pues de unas imágenes que son comparadas a las de otro grande de la observación astronómica como fue el telescopio espacial Hubble, que fotografió la misma zona del espacio hace ya varios años atrás, bastantes años atrás, y las imágenes que nos mostraba eran muy distintas, eran más difusas, menos brillantes, menos sorprendentes a la vista y parecían reflejar un espacio bastante vacío, ¿no? Quizá eso al final pasaba por, digamos, el filtro de las emociones de los que lo observábamos y decíamos, sí, pues quizá estemos solos en el universo, porque parece que está muy vacío. Pero ahora el James Webb nos revela un universo que está repleto de galaxias y de otro tipo de, digamos, de realidades físicas que se pueden observar. Hay la teoría predominante, hegemónica, que nos dice que en realidad lo que estamos viendo se trata de la luz, de la imagen, de incluso algunas realidades que quizá ya no existan ahora o estén totalmente diferentes, ¿no? Porque se trata pues de casi una ventana al pasado, ya que la velocidad de la luz pues tiene digamos, una demora en llegar hasta nosotros, incluso desde el propio Sol, ¿no? La luz que nosotros recibimos día con día llega a nosotros aproximadamente unos 8 minutos después de salir del propio Sol. Entonces hay una demora. ¿Cuánto más, digamos, nos separa realmente de aquello que estamos observando a través del James Webb? Que además, dicho sea de paso, es un telescopio que no es que tomó esas fotografías así como nosotros las vemos, con esos colores tan sorprendentes. En realidad se dice que estas imágenes fueron
Primero, tomadas en un espectro de la luz que nosotros no podemos observar. Hay quienes dicen que algunos animales sí pueden observarlos, pero los seres humanos no, que es el infrarrojo. Entonces, bueno, basándose en ciertas evidencias, en ciertos filtros, es como estas imágenes al final terminan poniéndose pues en estos colores aproximados a como deben ser en el rango de la luz visible por nosotros los humanos. Y como digo, lo que se nos muestra son espacios que antes parecían, pensábamos como vacíos, pero están repletos, repletos de realidades a las que quizá nunca podremos acceder con nuestra tecnología. Quizás sí en nuestros sueños, por decirlo en un intento de mala poesía, pero no físicamente. Esto ha calado, como digo, en la persona de a pie, la que quizá no le interesa la astronomía, salvo con algún evento como el de el eclipse lunar o el eclipse solar, que son tan visibles y tan llamativos que obviamente el que menos pues mira y ve una luna rojiza y le llama la atención, ¿no? Pero cuánta gente compartiendo estas imágenes y reflexionando sobre la naturaleza del espacio, del universo que nos rodea y sobre la pequeñez del ser humano. Esto nos puede llevar a dos cosas. Pero justamente antes de eso, ya hubo una reflexión más o menos en este sentido, hace muchos años atrás, con una fotografía que se tomó por una sonda espacial, que mostraba al planeta Tierra en la lejanía, casi como tocado por una especie de rayito del gran sol, ¿no? Es una fotografía famosísima, está disponible en muchos sitios en internet, que fue dada en llamar algo así como un punto azul pálido, y sobre la cual pues dio su opinión también en una clave casi poética, totalmente reflexiva en realidad, el divulgador y científico, uno de los grandes del siglo XX, Carl Sagan, ¿no? Entre las cosas que él reflexionaba y entre las cosas que mucha gente se puso a pensar y hasta ahora evocan cada vez que recuerdan o ven nuevamente esa foto, es lo pequeños que somos, ¿no? Como decían, todos nuestros enormes problemas con los que combatimos y a veces sentimos que no podemos día a día, nuestras luchas con el prójimo, nuestras dudas y también nuestras cosas bonitas, nuestras alegrías que nos llevan a henchir el pecho de la emoción. Lo bueno y lo malo, todo en realidad está en un puntito infinitesimal que en realidad no es representativo del universo. Es decir, sirve incluso estas tomas de la astronomía para darnos cuenta que quizá en la vida cotidiana nosotros somos los que nos hacemos un mundo, mejor dicho, un universo con nuestras cosas buenas y malas, pero en el fondo no es para tanto, ¿no? En el fondo hay un universo vasto que sea como sea, pues está ahí y seguirá estando independientemente de la percepción que nosotros tengamos. Y eso es una esperanza para continuar, una esperanza para seguir en el día con día. Eso es lo bonito de no solamente quedarse en el avance científico, sino reflexionar sobre el mismo. Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero si tú lo ves de ese punto de vista, estás siendo una persona que está rebajando al ser humano a simplemente un punto insignificante en medio del cosmos. Bueno, habrá personas que lo vean así. Desde mi punto de vista es una versión errada de la situación. Simplemente, si bien nos reconocemos como parte del cosmos, el ser pequeños no significa que seamos, digamos, descartables o desprovistos de alguna importancia. Todo lo contrario, el simple hecho que nosotros, entre miles de planetas que seguro existen donde no hay vida o hay vida muy rudimentaria, tengamos esta capacidad de pensar, de mirar hacia arriba, preguntarnos si hay alguien, preguntarnos por nosotros mismos, por el espíritu que habita este cuerpo, pues ya nos hace ser importantes, ¿no? Y vuelve la pregunta, ¿somos los únicos en ese hermoso universo o hay más allá? Yo creo que muchas personas, y lo he leído en los chats y todo, dicen, bueno, esto da más pie a que haya aún más posibilidades de que no estemos solos y que entre tanto por lo menos haya otros ojos que nos estén mirando, otras voces que se estén preguntando lo mismo que nosotros, ¿no? Eso, y bueno, incluso ha habido una reacción por parte de personas o de instituciones religiosas, ¿no? Se dice que por parte del Vaticano dijeron
que esto, lo que estaba mostrando el James Webb, era algo así como digamos, una visión de la magnificencia de Dios o algo así. Lo estoy hablando de memoria, en realidad no tengo el dato aquí, pero por ahí va la cosa. Y es que hay muchas personas que es lícito que lo vean, que lo veamos, me incluyo así, e incluso muchas personas del común, de hecho, lo ven así, ¿no? Como que realmente los cielos están hablando de la gloria de Dios, porque no hay ninguna relación entre ver que el universo es más grande y hermoso y misterioso de lo que nosotros creíamos, e incluso más inalcanzable, con el hecho de que no existe un Dios creador. Todo lo contrario, al ver tanta perfección, al ver tantas leyes que se cumplen, uno puede llegar a pensar que existe un ser supremo, que existe un Dios, o como querramos conceptuar a esa magna realidad. Pero ya depende de cada uno. Vivimos en un mundo libre, supuestamente, así que cada uno puede procesar esos alcances como mejor lo desee. Esta semana también han habido otras noticias que tienen que ver justamente con estas cuestiones del universo y de nuestros intentos de llegar al mismo. Resulta pues que creo que muchos han de saber de Elon Musk, ¿no? O como deseen pronunciarlo, Elon Musk. Bueno, él, este sudafricano, una de las personas más ricas del mundo y que está apostando en tecnología, e incluso ambiciona que el ser humano ya tenga como parte de su cotidiano el llegar al espacio, el realizar exploraciones, el poner colonias en Marte y en otros lugares, pues digamos que está trabajando justamente en una nave llamada Starship, que sería la que llevaría a los primeros seres humanos a Marte, ¿no? O sea, él lo hace como persona, digamos, pudiente, uno de los más grandes millonarios del mundo, como una iniciativa privada, adelantándose quizá o intentando adelantarse a los gobiernos que han tenido la hegemonía sobre si se sale del mundo o no, al menos supuestamente. Entonces, pues salió una noticia que decía que esta nave, la Starship de Elon Musk, pues justamente tuvo un desenlace bastante imprevisto y que retrasa esos intentos de exploración de Marte, ¿no? Que es que sus motores explotaron en estos días pasados y poco más se ha sabido, no se ha difundido mucho más. Probablemente sea algo que requiera tiempo y dinero y de ahí se vuelvan con los intentos, pero esto nos retrotrae hacia unos eventos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo pasado y que no muchos saben, no muchos difunden, que son todos los intentos fallidos que ha habido por parte de las agencias espaciales, tanto para llegar a la Luna como para llegar a Marte. Ahora dirán, oye, ¿cómo que para llegar a Marte el ser humano no llega a Marte? No, bueno, el ser humano no, pero sí hay sondas, los famosos también rovers, ¿no? Estos caminantes, estos como el Curiosity, perdón, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros que son robots, básicamente, que llegan, son manipulados desde la Tierra, cumplen con ciertas misiones y de cuando en cuando proveen a sus correspondientes agencias espaciales de valiosas imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, bueno, se habla, ¿no?, de todo este tema de supuestos cosmonautas que habrían, y astronautas, cosmonautas es de Unión Soviética, astronautas de Estados Unidos y otros países, que habrían, pues, fallecido en el intento de llegar a la Luna hasta que finalmente el ser humano logró llegar. Otra cosa que también se dice es que, y esto está más confirmado, que antes de que las primeras sondas lograran llegar allá por los 70 y 80 a Marte y transmitir las primeras fotos, como esa tan conocida de la cara de Marte en la región de Sidonia, ¿no?, que muchos la conocen y dio pie a tantas especulaciones sobre posibles restos de antiguas civilizaciones marcianas ya desaparecidas. Se comenta que muchas de estas sondas desaparecían en extrañas circunstancias, ¿no? Era como que se acercaban a Marte o intentaban llegar y se perdía la comunicación, o era como si algo las hubiera atacado, ¿no? De hecho, es famosa una foto de una de estas que justamente, pues acercándose ya a una de las pequeñas lunas de Marte, toma una imagen y es la última imagen que logra transmitir a la Tierra antes de su desaparición, en la que se ve un objeto muy extraño, alargado, totalmente fuera de lugar.
No tenía por qué haber ese objeto. Aparece esto y la sonda desaparece, literalmente, no se vuelve a saber de ella. Entonces muchos teóricos de la conspiración, muchos interesados en el tema OVNI, decían, o es que hay alguien, una especie de policía espacial, que no quiere que el ser humano llegue ni por robots, ni mucho menos por seres humanos así, de carne y hueso al planeta rojo, por la razón que sea, probablemente incluso por miedo, ¿no? Porque si tantas cosas le estamos haciendo a nuestro mundo sin salir de él, la contaminación, nuestras guerras, nuestro día a día conflictivo, trasladar eso a otro mundo, ¿para qué? ¿No? Entonces esto ha vuelto al pensamiento de muchos, entre ellos yo, cuando ha ocurrido este lamentable incidente que hace que la gente diga, hay alguien que no quiere que acaso viajemos al planeta rojo, y más aún, está el sistema solar al que vemos como un punto muerto, tan vacío como parece. Dicho sea de paso, entre las fotografías del James Webb hay algunas muy interesantes que no solamente van a lo lejos, también van a puntos más cercanos que incluso vemos en el cielo en nuestras noches y muchas veces saber que se trata de ellos, ¿no? Por ejemplo, unas fotos novedosas de Júpiter, el gigante gaseoso de nuestro mundo, de nuestro sistema solar, perdón. También ese es otro tema para reflexionar, ¿no? Se ha estado hablando estas últimas semanas también de la posibilidad de vida, ni más ni menos, en las nubes de Venus, ese planeta al que tantos contactados del fenómeno OVNI decían en décadas anteriores, sí, han venido hombrecillos de ahí, o han venido, no sé, seres que dicen que son de Venus y me han hablado. Y cuando se descubrió que Venus era pues un infierno ardiente con temperaturas que superan los 400 grados centígrados en superficie, donde nada como lo conocemos podría sobrevivir, y con nubes realmente con unas lluvias ácidas terribles, pues entonces como que misteriosamente dejaron de aparecer seres que dijeran que provenían de ahí, ¿no? Tengo un buen amigo que le interesan estos temas que dice, y si provienen, son viajeros del tiempo, que provienen de un pasado en el que tanto quizá Marte como Venus eran habitables y cuna de civilizaciones, pero bueno, eso es especulación. Lo cierto es que ahora se nos dice, quizá podría haber vida en Venus, pero en su alta atmósfera. Porque en la alta atmósfera hay algunas zonas en las que pues no hay ese efecto invernadero terrible que sí hay en la superficie, y podrían haber pues bacterias o quién sabe algún otro tipo de vida que incluso no exista en la Tierra, que vive ahí flotando en esas capas donde la temperatura es más benévola e incluso similar a la de la Tierra, digamos 20 grados centígrados o algo así, que es una temperatura muy óptima para la vida. Entonces ha sido una semana que nos ha llevado a muchas reflexiones bonitas, interesantes, y que incluso las podemos aplicar a nuestro día a día, y todo esto, ¿no? Hay otras reflexiones más que quisiera hacer justamente, ¿no? A propósito de que hace un rato tomé mi celular para hacer el control de la hora, ¿no? Unas reflexiones respecto a un tema que también nos atañe mucho, aunque se aleja del misterio, pero es bueno hablar de él, ¿no? Y es el de la obsolescencia programada. Ustedes saben probablemente de qué se trata esto. Bueno, se trata de aquello que tú tienes un celular, que tú tienes un equipo tecnológico, y de pronto te dicen, tiene una garantía de 1 año, amigo, o una garantía de 6 meses si eres más piña. Y entonces tú dices, ok, muy bien, igual lo compro, seguirá funcionando después si lo trato bien, pero curiosamente, tan solo unos meses o semanas después de ese término de garantía, el aparato se avería, ocurren una serie de cosas, y esta es una de las grandes causas de lo más terrible que hay dentro de la contaminación en nuestro planeta, ¿no? De los más grandes atentados a la ecología, que es la basura electrónica. Muchos pensamos en la contaminación de los mares como en el plástico de una bolsa, que ahora se tiende a cambiar por alternativas más ecoamigables, como las antiguas bolsas de tela que usaban nuestros abuelos, están volviendo, o cosas así, pero o la basura doméstica, como pueden ser pues restos de comida, que al final es algo orgánico, que eso se pudre y hasta se puede usar como abono en la tierra. Pero muy pocos hablan de la basura electrónica, ¿no? Que es realmente lo que va a quedar ahí, incluso si desapareciese la especie humana, es junto a otros materiales como el vidrio, por ejemplo, de lo que más va a demorar en desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre con esto?
Pues ocurre lo siguiente, que la obsolescencia programada es pues un concepto que hace referencia a que de un tiempo a esta parte, de buen tiempo a esta parte, los objetos no son, los tecnológicos me refiero sobre todo, no son como antes, están no solo a mayor precio, sino también ya puestos para que en algún momento se malogren de por sí, por más bonito que los trates, o los puedes seguir usando pero ya con fallas, ¿no? Y entonces esto te obliga a comprar otro. En el mejor de los casos a repararlo, pero también si se dan cuenta los objetos, poniendo como ejemplo un celular, de un tiempo a esta parte ya no los puedes abrir así nomás, no te proveen de digamos los distintos por ejemplo, si te malogra el puerto, no hay puertos para recambio, no hay baterías disponibles para que puedas cambiar, y esto es con la intención clara de hacer que uno compre un objeto nuevo. Y uno recuerda pues de repente el televisor a tubos del abuelo o el bisabuelo, que duraron durante años y que incluso ahora a modo de, ya si eres coleccionista, a modo de observarlo así en su belleza, o si eres curioso simplemente para ver si uno enciende, y encienden, ¿no? Encienden. En cambio ahora un televisor pues te dura poquísimo tiempo. Esto está permitido a nivel legal alrededor del mundo, y la excusa es una de las que siempre hay, ¿no? La economía, dinamizar la economía, que si no las empresas no podrían seguir produciendo y miles de bocas mal pagadas no podrían seguir recibiendo ese exiguo salario, porque recordemos que muchos de estos elementos pues se producen en países que no se caracterizan precisamente por el respeto no solo a los derechos humanos, sino dentro de ello a los derechos laborales y a los salarios justos, ¿no? Como China, Bangladesh y otros más. Lo que pasa incluso con la ropa, ¿no? Entonces, esto realmente a mí me parece que es una de las peores caras del capitalismo exacerbado y mal llevado, y por supuesto contamina nuestro mundo, y es un verdadero peligro, y es realmente una de las cosas por la que quizá muchos piensen es inevitable terminar de contaminar este mundo, busquemos otro, ¿no? Lo cual es un pensamiento bastante inmaduro, es un pensamiento como decir, se me cae la casa y en lugar de repararla o tratarla mejor pues me mando construir otra o me voy a la casa del vecino, ¿no? Así no funciona la cosa, y quién sabe si incluso eso sea la reflexión que nos dejen estos supuestos seres que no quieren a veces, según algunos, que nos vayamos a Marte u otro sitio. Quieren que arreglemos el planeta en el que estamos, porque arreglable es simplemente que los poderosos del mundo y a veces el ser humano individual no le da la gana, pues no quiere, ¿no? Lamentablemente, nos falta mucho para progresar como especie. Y si quieren ver un poco más del tema de la obsolescencia programada y de objetos que podrían durar para siempre o por lo menos muchísimos años, busquen en internet algunas informaciones, como por ejemplo de esas bombillas o focos, como le llamamos nosotros, que duran años de años, que llevan en algunos casos más de un siglo encendidas o con la posibilidad de encenderse, y están ahí y no se malogran. O como por ejemplo yo, que me gustan las antigüedades, pues hace unos meses estuve en un lugar donde había una de estas radios justamente a tubos, que solamente tenían AM y todo, y dentro tienen un foco justamente, ¿no? Y bueno, era una radio construida en la década en madera, ¿no? En la década de los 40 probablemente, y el foco interno seguía encendiendo, ¿no? Cosas así, y ahora se nos dice que no, las cosas se arruinan sumamente rápido y, como digo, son más caras. Todo esto está hecho para que así sea, y lamentablemente las leyes internacionales lo amparan con la, como digo, siempre excusa de dinamizar la economía y mantener el flujo y todo ese tipo de cosas. Pero ni modo. Hay así muchas cosas para reflexionar, algunas tienen que ver con los misterios, otras no. Estos días también pues ha salido un interesante libro, que es ni más ni menos que, muchos probablemente saben que yo hablo pues de Caballo de Troya, perdón, del libro de Urantia en el programa, y en alguna ocasión en la edición de Lima he hablado también de Caballo de Troya, que es una saga muy conocida basada en el libro de Urantia, saga de novelas del autor español Juan José Benítez, conocido como JJ Benítez. Una saga que ha cautivado a miles de millones de personas alrededor del mundo, supuestamente basada en, digamos así, el encuentro de dos militares norteamericanos que viajan hacia el pasado en un proyecto secreto,
de los militares de ese país, y llegan a la época de Cristo y conocen su verdadero mensaje, y tras muchas peripecias esa información llega a JJ Benítez y las publica en estas novelas, no sin dificultad. Un mensaje muy profundo, una literatura muy bien lograda en los 9 libros de Caballo de Troya, que aquí en nuestro país también han sido conocidos, y de hecho JJ Benítez vino a presentar uno de los libros hace algunos años atrás. Justamente en la cola de esto recuerdo que no logré entrar al pequeño auditorio en Lima, y conocí a una hasta ahora muy buena amiga en eso, ¿no? Como dicen, todo pasa por algo, ¿no? Así que un saludo para mi amiga Astrid, que justamente la conocí en ello y que es seguidora de Caballo de Troya junto a toda su familia. La cuestión es que la visión de Jesús que nos presenta esta saga es súper interesante, y por más que el autor no lo acepte al 100%, está basada en este libro que supuestamente es una revelación venida de instancias espirituales en la primera mitad del siglo XX, conocida como el libro de Urantia, de la que ya muchos fragmentos he compartido aquí en el programa. Entonces, bueno, de ahí salieron 2 libros más complementarios a Caballo de Troya, y ha salido ahora uno que va a llegar aquí a Perú más o menos, me imagino en noviembre o diciembre. En España se va a lanzar al mercado el 26 de octubre, que se llama Caballo de Troya Belén, y con esto supuestamente van a terminar de contarnos la verdadera historia de Jesús, según su autor JJ Benítez, ¿no? Es parte de lo interesante que nos ha traído esta semana. De momento, por supuesto, como nos lo exige la dinámica del programa, vamos a pasar a los anunciadores, a una canción, y volvemos aquí en Misterios al Anochecer. No se vaya. ¡Qué rico olor viene de esa pollería! Alojamiento Restaurant El Abuelo Felipe. Lo que no suena en otros lugares del dial. Suena en Misterios al Anochecer. Lamas, Rumisapa, Tabalosos y Tarapoto ya tienen su programa de enigmas y buena música, Misterios al Anochecer. Pero qué bonita canción, amigos, para este intermedio musical. Más de uno habrá suspirado con Cuando un verso te nombra. No tenemos efecto de suspiro acá en la radio, pero ya ustedes lo pueden hacer en sus casas o donde estén. Por supuesto, pues continuamos con el programa, y vamos ahora a conversar con una invitada. Su nombre es Gabriela Condorchúa, y vamos a conversar sobre un texto, un libro, una visión, entre otras cosas, claro, de Jesús de Nazaret. Justamente ahora en la edición del programa para Lamas y Tarapoto, pues estamos conmemorando aquí en estas ciudades, como mencioné, una festividad de tipo religioso, ¿no? La Santísima Cruz de los Motilones. Entonces también es una buena ocasión para hablar de temas espirituales, de temas que tienen que ver con el personaje que más ha marcado la historia de la humanidad, como es Jesús de Nazaret. No les voy a revelar de momento, de inicio, de qué libro se trata. Al final lo diremos, aunque todos ya deben de saberlo porque he hablado de esto en otros programas, pero con la invitada vamos a ahondar un poco más sobre la visión excelsa e interesante de Jesús de Nazaret que nos da este texto, del que ya después les revelaremos su misterioso nombre. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bienvenida a Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, realmente estoy muy feliz de poder estar en este momento contigo y de conversar con todos tus oyentes. Y muy agradecida con el Padre por esta oportunidad de poder hablar sobre Jesús. Uh-huh. Así es. Siempre es bueno refrescar ideas que para no solo los individuos en general, sino para la especie humana en toda su extensión, pues ya han permanecido durante mucho tiempo detenidos, ¿no? Y provocan el hambre espiritual en tantos millones o miles de millones de personas, ¿no? Creemos que la versión única de la vida de Jesús de Nazaret, con todo el respeto que merece, está pues en los 4 evangelios canónicos. Algunos van más allá, también le ponen en algunos casos extraños, evangelios apócrifos, pero resulta que hay otras fuentes. Empecemos hablando, como dice, no empecemos por el título de la obra, sino por esta nueva visión de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre el particular? Bueno, hay
tanto que decir de Jesús, tanto que no se ha revelado, porque creo que la mayoría de personas solo conoce de él el milagro de las bodas de Caná, sobre su crucifixión y su resurrección, que es lo que más marcaron, y algunas resurrecciones que se le atribuyeron, en total son 3 que están mencionadas pues en los libros canónicos. Muchos libros apócrifos no he leído, así que no tengo mucho conocimiento de algunos otros misterios que ahí los develan, ¿no? Así es. Sí, en los libros apócrifos a veces la información que se da es un tanto extraña, por utilizar un término un poco inocuo. No, por ejemplo, se ve a un Jesús que lleva, digamos, parten de entornos ideológicos distintos, ¿no? Como el gnosticismo de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Como con estos secretos que le da a algunos apóstoles y que no deben ser revelados a nadie, o milagros de Jesús de niño. Son pues ya visiones un tanto más fantásticas. Pero nosotros pues vamos a hablar, como digo, de este otro texto. ¿Cómo, digamos, desde el punto de vista de alguien como tú que lo ha leído desde hace bastantes años, cómo podrías definir, o más que definir, cuál es la visión que tú tienes de Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Jesús de Nazaret es un hombre entre los hombres. Es un hombre como todos nosotros, que tiene 2 naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Pero si bien es cierto, él siempre recalcaba que era el hijo del hombre, porque él había logrado todo su máximo potencial humano. Siendo él un hombre como nosotros, logró su identificación con el Padre, ¿no? Aceptó hacer la voluntad del Padre en todas sus acciones, siendo un humano, con sus debilidades y potencialidades. Por eso él es el hombre entre los hombres. Es nuestro camino, nuestro tramo a seguir. Porque a veces uno se limita, ¿no? Y dice, no, yo no puedo ser así porque no creo tal vez poder llevar a cabo estos ideales en mi vida. No puedo ser una persona realmente bondadosa porque siento otros impulsos. Pero todas estas tendencias que tenemos hacia el egoísmo, hacia el egocentrismo, ¿no? Todas estas cosas son naturales de los hombres. Todo es algo manejable, que se trabaja, ¿no? Ahora está muy de moda eso del coaching y el manejo de la personalidad y todo eso, ¿no? Bueno, digamos que Jesús coachó a él mismo. Claro, también lo podemos ver así, ¿no? Pero en el caso, pues, de este texto del que estamos hablando, bueno, también se nos dice que Jesús, a diferencia de muchos que, como en el arte cristiano, ¿no? Se suele representar mucho a Jesús crucificado, permanentemente crucificado en los altares de las iglesias, pero aunque hay, que las he visto, son pocas las representaciones de un Jesús resucitado y por ende viviente, ¿no? Un Jesús actual. Entonces de ahí viene el problema por el cual muchos terminan viendo a Jesús como si una especie, digamos, de maestro que dejó nobles ideales, pero irrealizables ahora, o te dicen, no, pues esto es cosa de hace 2000 años, si hace 2000 años lo mataron, pues ahora a cualquiera que trate de encarnar este tipo de cosas más rápido también le va a ir mal, es imposible. Pero justamente se nos da una visión en este libro de un Jesús que aún sigue vivo, y no solamente eso, sino que ha derramado sobre nosotros su espíritu de la verdad, que ese también es otro tema, y sobre todo que es el gobernante actual de nuestro universo, ¿no? Claro. Uy, ahí ya te fuiste a todos los temas ya. Me fui hasta lo más elevado del universo, más que el telescopio James Webb, yo ya me fui hasta lo no visible. Mandaste la foto ya, foto. Así es.
Mira, sobre la crucifixión de Jesús, mira, te voy a contar, mi hijito que tiene 9 años, él se cuestiona y me dice, ¿no? ¿Por qué siempre ponen en las iglesias a Jesús crucificado? Y supuestamente él ahí debe haber sufrido, ¿no? Y él tiene 9. Entonces yo le digo, sí, en realidad es algo que no le encuentro mucha lógica, ¿no? Algunos, o la iglesia tal vez, no lo sé, piensan que mostrar una imagen sufriente puede hacer que la gente, no sé si tenga temor o tenga arrepentimiento, o piensen de que la manera del sufrimiento es la manera de pagar por las culpas, cosas totalmente fuera de contexto, ¿no? Que hacen que muchos jóvenes tal vez se alejen de Jesús, ¿no? Porque, no sé, lo ven como que eso no está bien o no debió ser, y se alejan de la iglesia, se alejan de la búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Ahora, Jesús obviamente él hubiera querido permanecer viviendo, ¿no? Él tenía muchos amigos, los quería muchísimo, es más, para él lo más difícil fue el saber que iba a morir, que los iba a dejar. Él estaba preocupadísimo por sus amigos, pero aceptaba que eso era lo que tocaba, porque obviamente él era un revolucionario de esa época, y bueno, los maestros de la sinagoga lo odiaban, ¿no? Así que iban a hacer todo lo posible para destruirlo. Pero él no murió pues para pagar nuestros pecados o porque necesitara el Padre Celestial que alguien que se sacrifique para que Él nos ame y nos deje librados de la culpa original y todas estas cosas que están ya un poco desfasadas, pues, sino que tiene que ir viendo más allá, ¿no? Porque si tú sabes de que los padres, como somos nosotros los padres mortales, amorosos, ¿no? Siempre perdonamos a nuestros hijos, nos hacen una, otra, y siempre los vamos a querer y los vamos a amar y los vamos a perdonar. Nosotros simples humanos, entonces el Padre del Cielo, ¿cuánto más no nos amará, no? No necesitaría ningún tipo de mediador para podernos perdonar, ¿no? Con el perdón de los católicos que me puedan estar escuchando. Mi concepto del amor, que creo que comparten pues casi todos, como es el amor que no busca un mediador, ¿no? El amor es infinito y siempre está ahí, perdona, espera. Ese es el amor. Así es. Y justamente esto que has mencionado de tu hijito a tan temprana edad cuestionándose, ¿no? Sobre el aspecto artístico, pero también ideológico que hay dentro de las iglesias, de las representaciones que allí se muestran, ¿no? A veces, bueno, a algunas personas de repente que estamos más familiarizadas con el catolicismo, porque bueno, yo pertenecí a un grupo juvenil católico y todo el tema, he sido católico practicante, entonces a veces uno entra a una iglesia católica y ve imágenes, no sé, de como dice, ¿no? Por su dolorosa pasión, ¿no? De la dolorosa pasión de Jesús y todo eso, y ya como que no le choca tanto porque ya estás acostumbrado, has nacido en ese contexto. Pero yo, por ejemplo, tengo un buen amigo que no es católico, nunca ha sido católico, y en una ocasión se le ocurre pues entrar de curioso a una iglesia de estas antiguas, ¿no? Con tanta profusión de estas obras de arte. Y él me dijo que salió con miedo. Y yo le digo, ¿por qué tienes miedo? ¿Has visto al fantasma de la iglesia? ¿Qué te pasa? Y él me dice, no, sino que me da miedo porque hay un montón de así de cruces, con un Jesús así realista, como con sangre, con los ojos entrecerrados, o sea, prácticamente es como una decoración de cadáveres, me dijo, ¿no? Y yo sabía pues que él no lo estaba diciendo ni de broma, ni para ofender, ¿no? Sino que realmente poniéndolo en frío, esa es la impresión que da, ¿no? Y cuánta gente quizá no se acerque a Jesús porque les da la impresión que es una especie de estos cultos antiguos que apelaban al sacrificio y cosas pues horrendas, ¿no? Entonces es mucho el mensaje que se da, que en algún tiempo seguramente sirvió en otro contexto histórico, pero que ahora puede estar alejando a muchos incluso de la cuestión espiritual, no digamos cristiana, sino jesuística, ¿no? O sea, de Jesús propiamente. Cuéntanos un poco sobre la vida de Jesús,
según este libro misterioso, que íbamos a decir el nombre, aunque como digo, en el programa lo he mencionado un montón de veces, así que quienes sean oyentes habituales ya saben cuál es. Pero cuéntanos, por favor. Bueno, a ver, algunas cosas que me gustan mucho es cómo José y María lo criaron, ¿no? Y se menciona que ellos fueron uno de los más extraordinarios y excelentes padres de la tierra, ¿no? Imagínate, o sea, los que somos papás de niños, los tenemos bien alta la valla. Imagínate ser los papás de Jesús. Uh-huh. Y dice, ¿no?, que criaron a su hijo con el mayor amor y dedicación posible. Uh-huh. Ellos fueron muy dedicados a Jesús, le inculcaron muchos valores y él adoptó todo eso en su primera niñez, ¿no? Así que esa es la importancia de la formación del hogar desde muy pequeños, que los lleva a los niños a preguntarse, a indagarse y a poder desarrollar su potencial. Luego y más adelante ya se estudia, ¿no? Uh-huh. Sí, más continúa. adelante ya cuando Jesús ya se presenta el episodio de que se pierde en el templo, ¿no? Que está muy tocado, ese también lo conocen, ese episodio, se perdió en el templo cuando él tenía 12 años, así que imagínense pues de sus padres desesperados, así tal cual los vemos en las películas de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Pero él decidió ahí que ya era momento de empezar a hablar de su Padre del Cielo, y realmente se molestó, él se ofuscó cuando lo encontraron, porque él también tenía pues su temperamento, y él quería seguir su obra y no entendía por qué se habían desesperado tanto por él. Así que fue pues también un joven rebelde, fiel a sus convicciones, y él cuando dijo que era su momento, pues era su momento y punto. No había pues quien lo detenga ahí en esa situación. Uh-huh. Jesús se realizó desde muy joven, digamos que le pasaron un montón de cosas, ¿no? Él quedó huérfano, por eso es que no sabemos mucho pues de José, no hay muchas historias. Quedó huérfano y quedó a cargo de su familia, y eso le ayudó, digamos, a contener su rebeldía, porque él quería mucho a su padre, ¿no? Entonces él, al asumir la responsabilidad de su familia, él tiene que hacer un pare, ¿no? Entonces a esta obra que él había decidido iniciar con fervorosa pasión, le tuvo que poner una pausa y empezar a trabajar en el banco de carpintero de su papá, para poder dar los aportes a su familia y hacerse responsable de su numerosa familia, ¿no? Que no eran poquitos. Uh-huh. Algo que también se comenta, por ejemplo, es que Jesús, según este libro, según esta revelación, ya les voy a ir adelantando, que muchos dicen, ya sé de lo que estás hablando. Bueno, se dice que incluso hubo una joven que se llegó a enamorar de él, o sea que a no ser porque por su misión él no podía pues de repente formar familia, y por ende en esa época, pero no es como ahora que bueno, hay esto de que las familias no necesariamente tienen hijos. En ese tiempo, y más en la cultura judía, sí tenías que tener hijos por aquello del creced y multiplicaos. Entonces incluso una joven se llega a enamorar de él, ¿no? Y él pues amablemente declina. O sea, hay una serie de pasajes muy humanos con los que incluso nos podríamos identificar de una u otra manera, y que pues no figuran en el canon oficial, lo vamos a decir así, de las iglesias predominantes, ¿no? Hegemónicas. Pero sí, coméntanos un poco más de esto, de repente, de ese Jesús jovencito que desconocemos y que se ha dado en llamar pues los años ocultos de Jesús, ¿no? Sí, bueno, es que verdad, ya existen los años ocultos, pero ya cuando la gente ve el libro, a ver que no hay ningún año oculto, todos los años bien descritos va a encontrar. Uh-huh. Bueno, Jesús sí tuvo su fan. A los 19 años Rebeca se enamoró de él, porque Jesús era pues todo un ejemplar de talento, ¿no? De cortesía, de inteligencia. Entonces obviamente pues todas las chicas seguro estaban viéndolos, ¿no? Pero él muy amablemente le dijo
que no podía por ahora no sabía si él se llegaría a casar o no algún día, porque él tenía su deber con su familia, ¿no? Y Rebeca sufrió mucho por esto, pero ella nunca se casó y lo acompañó a él hasta la cruz, ¿no? Ella se mudó un tiempo a Séforis y ella se llamaba luego Rebeca de Séforis, pero de ahí lo siguió cercanamente cuando él ya hizo sus años de predicación y fue de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz acompañándolo. Lo amaba realmente, pues, ¿no? Y bueno, ahí Jesús ya pues tenía 19 años, ¿no? Jovencito. Sí. De ahí siguió trabajando. Cuando tenía 25, él todavía seguía trabajando en el taller. Todavía no podía seguir con su obra. Él ya tenía más o menos clara su naturaleza divina, ¿no? Imagínate un joven descubrir que no solamente es humano, sino que es un Dios creador. Entonces él anhelaba tener un amigo para poder contarle pues sus penas, contarle sus conflictos que se le atravesaban por la cabeza, pero nadie iba a poder entenderle estas dudas que él tenía, ¿no? Y acá pues se resalta la importancia de los amigos, ¿no? De los amigos, que es tan importante. Que él nunca pudo tener ese confidente que lo pudiera comprender a la totalidad y que pudiera aconsejarlo, que pudiera guiarlo, ¿no? Entonces él se entrega plenamente a su fe y al amor del Padre en sus meditaciones. Creo que estos son sus primeros pasos hacia sus meditaciones que él siempre hacía. Así es, exactamente. Entre otras cosas también que se nos hablan es de un Jesús no solamente que pasó por cosas tan humanas como, digamos, bueno, lo que hemos contado, ¿no? No sé si él se habrá enamorado también, pero que en todo caso sí se enamoraron de él, pero también un Jesús viajero, ¿no? Un Jesús que experimenta lo que muchos seres humanos también aman, que es justamente el conocerse con otras personas de distintas culturas, desarrollar diferentes oficios, y a la par iba descubriendo justamente su divinidad, ¿no? Iba descubriendo a la par las cosas buenas y malas de que uno sea pues una persona humana con sus características divinas, y así es como se nos hablan de viajes de él a lugares pues que ahora nadie relacionaría la vida de Jesús, ¿no? Como el mar Caspio o la zona, digamos, bueno, la zona del Mediterráneo se relaciona más que nada con los viajes de Pablo y todo esto, pero no estrictamente con Jesús de Nazaret, pero justamente en este libro sí se nos habla de eso. A ver si quizás nos puedes adelantar un poquito. Uy, de todos los lugares que viajó, la verdad que creo que tú sabes más que yo. Yo sé que él tuvo un viaje con un hindú y fue tutor de un niño. La verdad que he leído mucho, pero muy así como que no lo tengo claro. Ganit y Gonot. De memoria, de Ganit y Gonot, sí, pero no me acuerdo exactamente a dónde viajaron, pero sé que recorrieron muchos lugares, porque él era el tutor, pues, del niño. Entonces él aprendió ahí sobre la naturaleza humana, porque a él le encantaba conocer a las personas, ¿no? Y ahí ya en ese momento fue que al fin pudo liberarse un poco de su trabajo en el taller y empezar a estar en convivencia con los hombres, que era lo que él quería, ¿no? Entonces nos dicen que el Hijo del Hombre experimentó la entera gama de las emociones humanas, que van desde la alegría más espléndida hasta las penas más profundas. Él fue un niño alegre y un ser de raro buen humor. Y asimismo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque él sufría mucho solo, pues, ¿no? Por esto de no poder entender las cosas, sus pensamientos, ¿no? ¿Qué pensaría, no? Imagínense, ¿no? Es decir, ¿por qué sentiría que él era divino? ¿No estaba convencido de eso, tal vez? O cuáles serían los deseos que él tendría, aparte de saber si su verdadera misión, ¿no? Tal vez creo que todos nos preguntamos cuál es nuestra misión en este mundo, o no sé si todos no nos hemos preguntado eso, deberíamos preguntarnos. Así es. Sí, pues Jesús también se puede entender como el gran incomprendido, ¿no?
aquel que Sí. pasó muchos años sin llegar a tener conciencia al 100% de quién era, solo sospechándolo y descubriéndolo a cada paso que daba, y finalmente gran incomprendido también porque no había gente a su alrededor. O sea, recordemos, o sea, para los oyentes, hagamos un ejercicio mental, ¿no? Supongamos que en estos tiempos ahora, imbuidos incluso en la cultura cristiana, no necesariamente en la creencia ya muchos, pero sí en la tradición cristiana, ¿no? Y viniera Jesús de Nazaret, porque de hecho él prometió volver, ¿no? Aunque no se sabe cuándo, y viniera Jesús de Nazaret y todo el tema, encontraría a la mayoría de la humanidad que no lo entendiese o no le creería, o dirían, este es un loco, este es un iluminado más, e incluso probablemente querrían volver a acabar con él por eso, ¿no? Por esta tendencia tan insana que tienen muchos seres humanos de ir contra lo diferente o contra lo que no entienden. Entonces, en ese tiempo, hace 2000 años atrás, ahora pongámonos a pensar que de pronto él habla de su Padre de los cielos, que de pronto él revela esta serie de cuestiones espirituales y de que él mismo es el Hijo de Dios, y obviamente había que ser valiente para eso, por supuesto que sí, pero sobre todo sentirse profundamente incomprendido de que quizá ni su propia familia, de hecho, ni sus propios amigos, los que ahora llamamos apóstoles, llegaban a entenderlo del todo, y quizá en algún momento no dudaron de la veracidad de sus palabras, pero no podían entenderlo, pues no era. Y esto nos pone pues en el peor de los dramas humanos, ¿no? Frente a esto creo que cualquier problema que tuviera alguien queda chiquito, queda minúsculo, ¿no? Realmente es así. Coméntanos un poco más, por favor. Claro, porque en esa época la religión era muy estricta, ¿no? O sea, los parámetros, tú estabas criado bajo ciertos esquemas y tú tenías que seguir a la letra, entonces no podías salirte de lo que habías aprendido. Entonces Jesús no está de acuerdo con esas cosas, entonces era como que ir en contra de todo lo que le habían enseñado sus padres. Debe haber sido terrible realmente poder llevar a cabo su misión, ¿no? Tomar la decisión de, no, yo voy a predicar el amor, voy a revelar el amor de mi Padre a todos, y bueno, ya que venga lo que venga. Uh-huh. Y inclusive sus apóstoles, como tú mencionas, que eran sus amigos, pero no ese amigo que te comprende, ¿no? Ellos eran, claro, él los amaba, les enseñaba, eran sus apóstoles, pues, ¿no? Sus discípulos. Pero no podían comprenderle ni a cabalidad las enseñanzas que les daba, ¿no? Porque él estaba hablando para todas las épocas, que su mensaje es atemporal. Entonces, es increíble, la verdad, cómo estos hombres han podido comprender algo del mensaje, porque yo imagino que en esa época, con todas las restricciones y parámetros mentales que tenían, escuchar unas palabras tan revolucionarias, tan fuera del contexto natural, han debido ser bastante valientes para seguirlo, amarlo profundamente y también confiar plenamente, porque a pesar que no le entendían, seguían con él, no lo abandonaban. Es así. Y bueno, quizá para finalizar, el contexto, digamos, de lo que más se hace énfasis, como digo, ¿no?, en la religión cristiana actual, su muerte y resurrección. ¿Qué es lo que ahí ocurre efectivamente con Jesús? Bueno, él cuando muere, Resurrección, que para muchos ahora dicen esto fue un mito, esto no ocurrió, pero bueno, nosotros sabemos que sí. ¿Cuál fue el significado claro, de esto? bueno, Jesús muere porque, como lo mencioné, era inevitable que muera, porque los sacerdotes estaban totalmente obsesionados con que él quería destruir toda su religión institucionalizada, y de todas maneras lo iban a matar, ¿no? O sea, no había manera, porque él estaba destruyendo su sistema y era un revolucionario y era el hijo de Satanás y todo lo que le decían, así que como sea lo iban a matar. Él murió por esa situación y resucitó
resucitó, pero no su cuerpo no resucitó, ¿no? Algunos piensan que él resucitó físicamente. Ahora, él resucitó espiritualmente, pero fue visible, ¿no? Lo pudieron ver. Y ahí intervinieron otros seres que hicieron que su cuerpo se desmaterializara rápidamente. Que yo no quería decir esas cosas para que lo sigan leyendo, pero hacen que la descomposición se produzca aceleradamente. Y es por eso que el cuerpo queda en polvo. Y bueno, él queda pues en espíritu, y lo pueden ver porque él hace que sea posible que lo vean, pero no es... Ahora otras personas piensan que tal vez por eso también muchos creen en los fantasmas, ¿no? Creen que pueden ver las almas. Y bueno, eso sería otro tema, pero también lo podrán descubrir en el libro qué pasa, ¿no? Con eso, después que uno muere, si te puedes comunicar, si te pueden ver, eso también lo van a ver ahí. Y bueno, y después que Jesús muere y regresa y habla con sus discípulos y todo esto que nos cuentan realmente en la Biblia. Él promete que nos va a enviar el Espíritu de la verdad, que es a través de ese Espíritu que nosotros cuando estamos en búsqueda podemos discernir, ¿no? Y yo creo que todos hemos cogido algún libro alguna vez y hemos dicho, oye, pero esto es verdad, parece sí, pero hay algo adentro tuyo que te lleva a seguir buscando, porque no te acaba de convencer, ¿no? Algo no sé, tu curiosidad no se queda satisfecha. Pero cuando llegas a la certeza, hay un momento que tú vas a ver algo y lo vas a ver y vas a sentir que ahí es. Entonces es ese espíritu el que te ha llevado por ese camino. Y yo agradezco profundamente a Dios por eso. Porque sé que he llegado al camino. Exacto, así es, yo también tengo la misma convicción. Ahora sí, pues llegó el momento de revelar de qué libro estamos hablando. Ya como muchos que sean oyentes pues de las ediciones que llevamos de Misterios al Anochecer, habrán escuchado que yo en ocasiones he dado pequeños extractos, he hablado del libro de Urantia. Y sí, ese es el libro. Los que pensaron que era ese, pues acertaron. Un premio virtual para todos, ¿no? Estrellita para todos. Así es, estrellita en la frente para todos. Y justamente, bueno, el libro de Urantia, un poquito, coméntanos, es una revelación, cómo se puede acceder a él para las personas que quieran, pues ya, no solamente quedarse con estos fragmentos que hemos hablado, sino ahondar más, ¿no? Sí, el libro de Urantia es la quinta revelación que se le ha dado al planeta, donde ustedes van a poder pues encontrar mucho sobre la evolución del planeta, sobre la cosmología y más que nada van a poder encontrar esa relación directa con el Padre. El libro de Urantia ha sido enviado para acercarnos a Dios, ¿no? Y decirles más cosas o más, crearles más intrigas acerca de Jesús, ya se las voy a dejar a su criterio, porque en verdad, si tienen más preguntas acerca de si en verdad resucitó la hija de este hombre que, no me acuerdo, se me fue el nombre, la hija de la viuda, ¿no? ¿De quién? Ahí también van a saber, la hija de la viuda. ¿Rebeca? ¿Rebeca se llamaba la hija? No, Rebeca era la No, Rebeca era la que se enamoró de... La que se enamoró de Jesús, claro. Sí. Hubo tres personas que resucitaron, que Jesús los resucitó. Lázaro. Sí, Lázaro y dos más. Sí. La hija de alguien y alguien más. Bueno, en el libro lo van a poder encontrar y van a saber si realmente resucitaron a los tres o qué había pasado con los otros dos, hasta cuántos años más vivió Lázaro, ¿no? Y también vale la pena recalcar que Jesús hizo casi toda su obra desde que tuvo 25 años hasta los 30 y algo. Si quieren saber a qué edad murió Jesús realmente, también lo van a poder encontrar en este libro, ¿no? Entonces, para todos los jóvenes, creo que es momento de que sepan de que la juventud significa que tienen todas esas ganas de poder lograr
no necesitan tener tantos años para realizarse, ¿no? De jóvenes es posible llegar a esa cercanía, a ese encuentro y tener clara ya de aquí tu perspectiva para toda tu vida, ¿no? Jesús a los 31, cuando se bautizó, digamos que logró lo máximo del humano, que es cuando tú te fusionas con tu ajustador. Él hizo, no se fusionó porque él era divino, no podía fusionarse, pero si hubiera sido humano, ahí hubiera ocurrido una fusión, ¿no? Digamos que a él le pasó algo más extraordinario, ¿no? Pero eso también en el libro lo pueden ver. Y si quieren encontrar el libro, en la página web www.urantia.org lo tienen gratis para leer, para descargar. Y los que quieran un libro físico también pueden buscarnos en Urantia Asociación Perú, en el Facebook, en el Instagram, y se pueden comunicar con nosotros para adquirir algún libro físico si quieren leerlo, ¿no? Algunos que aman tener el texto, también nos pueden encontrar. Y también invitar a todos los jóvenes al encuentro, al segundo encuentro de jóvenes lectores de libro, especialmente dedicados para todos estos jóvenes buscadores, que se va a realizar el 30 y 31 de julio, y pueden buscar los informes en el internet o googlearlos para que puedan encontrar los links de inscripciones. Así es, ya viene el 30 y 31 el encuentro virtual de jóvenes latinoamericanos que son pues lectores del libro de Urantia. Ya también ahí nos ha dicho nuestra invitada Gabriela Condorchúa, que es de la Asociación Urantia Perú, que pueden buscar justamente la asociación en sus redes sociales. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, de verdad, estoy muy agradecida por este espacio y disculpen cualquier traba o cosas que no estoy acostumbrada a hablar así ante el público. No hay problema, te entiendo, y además el aporte ha sido magnífico. Saludos, Gabriela, y bueno, amigos, nosotros por mi parte ya vamos con la publicidad nuevamente y de ahí volvemos unos minutitos ya para el cierre de Misterios al Anochecer para esta ocasión. ¡Qué rico olor viene de esa pollería! ¿Y cómo se llama? ¡Odia! ¿No sabes? Ahí preparan el mejor pollo a la brasa. ¡Qué bruto! No se le aguanta su ricura. ¿De veras? ¡Vamos, pues ya tengo hambre! Sí, Pollería José Luis, con la mejor sazón que hace de nuestro pollo a la brasa, el más exquisito de San Martín. Usted nunca ha probado nada igual. Ven con la familia o con los amigos a degustar con todas sus cremas. ¡Y pues le eches la mistas pollo! Pollería José Luis te brinda una buenísima atención por sus propietarios. Disfruta la calidad del buen pollo a la brasa con todas sus cremas. Alojamiento Restaurant El Abuelo Felipe. Ofrece habitaciones individuales, matrimoniales y dobles. Buen servicio y costos accesibles. Wi-Fi y agua caliente en las habitaciones. Además, comidas típicas regionales y la pizza del abuelo, así como pizzas regionales y otras variedades. Encuéntrenos en el Jirón San Martín 1003-1027. Alojamiento Restaurant El Abuelo Felipe, todo un símbolo en Lamas. Amigos, es inevitable, es lamentable, pero así es la hora en radio y en la vida misma. Ya estamos 8:14 de la noche, nos hemos pasado algunos minutitos, pero ha sido una conversación muy interesante con Gabriela Condorchúa de la Asociación Urantia Perú sobre este texto del que tantas veces les he hablado, el libro de Urantia, que nos presenta una nueva visión, una ampliada visión sobre el universo, los universos, Dios, nosotros los seres humanos y Jesús, por supuesto que sí, entre muchos otros temas. Les invito a leerlo, lo buscan como el libro de Urantia en urantia.org/es para que les salga la versión en español y ahí hay un enlace de leer gratuitamente, ¿no? Y cualquier cosa igual se pueden contactar con la Asociación Urantia Perú a través de sus redes sociales, pero ahora a mí me toca retirarme. Por favor, sabemos que los casos de la COVID-19 están incrementándose aquí en la región y en general en todo el Perú.
esto parece la de nunca acabar, por lo cual les pido no solo que se cuiden, sino que mantengan la calma también ante todo, ¿no? Porque frente a este y a otros problemas de salud víricos y de otros tipos, hace gran diferencia a favor de nosotros el mantener la tranquilidad. Juega a favor de nuestro sistema inmunológico. Por supuesto también tienen que ver otros asuntos, pero pongamos de nuestra parte. Como se dice, hagamos bien nuestra parte, ya lo demás no lo podemos necesariamente controlar tanto, evitar aglomeraciones y todo eso. Todos queremos celebrar, lo cual es válido y es justo y necesario después de estos tiempos en los que no se ha podido hacer celebraciones, pero igual manteniendo el cuidado del caso. Nosotros nos veremos, nos escucharemos, mejor dicho, el próximo sábado a la misma hora, de 7 a 8 de la noche, a veces nos pasamos un poquito más, en Estación Lamas 96.3, y a mí me encuentran en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, y también en Facebook e Instagram. En el YouTube de Misterio Infinito Perú se cuelgan todos los programas, tanto de la edición de aquí como Misterios al Anochecer los días domingos, que en ese caso se transmite con un contenido diferente para el sur de la ciudad de Lima. El próximo fin de semana estaremos hablando de otros temas, ya no da el tiempo para hablar, por ejemplo, de que este jueves se conmemora un aniversario más del nacimiento de uno de los pioneros en habla hispana de la difusión. Él era psiquiatra, era entonces un hombre muy instruido, muy conocedor. Fernando Jiménez del Oso, uno de los pioneros de la difusión de la ufología desde un punto de vista totalmente científico a nivel mundial. Igual ya lo voy adelantando, pero ya quedará para el siguiente sábado, en que espero me acompañen. Un gran abrazo, Dios me los bendiga y muy buenas noches, Lamas y Tarapoto. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas. Estación Lamas. 96.